La conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Iniciamos la última charla magistral de este Congreso Futuro con una invitada muy especial. Ella ha sido considerada una mujer pionera en los estudios holísticos acerca de la humanidad. Es presidenta del Centro para Estudios de Alianzas del World Future Council, cofundadora del General Evolution Research Group y responsable del área de investigación de la Academia Mundial de Arte y Ciencia de la World Business Academy. Su trabajo abarca la teoría de la evolución humana, historia de la cultura y modelos de cooperación. Autora, socióloga, antropóloga y abogada, recibamos con un fuerte aplauso a Riane Eisler. Buenas tardes. Aunque mi español no alcanza, así que voy a hablar en inglés, pero al menos quería en este bello idioma saludarles y decirles que es un placer y un honor para mí estar con ustedes hoy. Y gracias por quedarse. Como saben, voy a hablarles sobre la conciencia en contracción o en expansión. Y quiero comenzar con algunas bases. Primero, nosotros los humanos tenemos una capacidad biológica de ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y tenemos esa capacidad en 3 dimensiones: presente, pasado y el futuro posible. Sin embargo, y esto es un segundo punto básico que sigue siendo muy importante, aunque hay algunas diferencias individuales que son biológicas, si esta conciencia es contraída o expandida depende mayormente de nuestros factores o el entorno cultural. Y nuestra conciencia es formada principalmente por nuestro entorno social, por el tipo de cultura en el que vivimos, en la que nos criamos, nuestras familias, nuestra educación, nuestra religión, etc. Y algo muy importante en la formación de la conciencia es el lenguaje, porque como psicólogos lingüistas nos dicen, las categorías disponibles en un idioma canalizan nuestra conciencia.
Por lo tanto, quiero ilustrarles esto de manera rápida. Terminología tal como derechos humanos, derechos de la mujer, derechos infantiles, racismo, sexismo, no existían en nuestros lenguajes en tiempos anteriores. Es muy importante e interesante que tuvieron que ser cuñadas estas palabras, estos términos, para poder expresar la conciencia sobre patrones culturales que hasta ese entonces se percibían como, bueno, así son las cosas, es normal, natural, y no como violaciones de los derechos humanos. Luego, a medida que estos términos emergieron en un proceso interactivo, pues como ustedes han recopilado aquí en sistemas vivientes complejos, no se puede pensar en efectos y causas lineales, hay que pensar en retroalimentación, en bucles y loops de retroalimentación y procesos complejos. El lenguaje en sí llegó a ser un instrumento para cambiar la conciencia. Es un proceso interactivo donde la conciencia de nuevas posibilidades, de nueva conciencia en realidad, además de las acciones para poder implementarlos, impulsan el uno al otro. Ahora, debemos hacernos algunas preguntas. Primero, ¿por qué es que solamente en tiempos recientes que ha habido esta conciencia nueva? ¿Y por qué aún no es compartida por millones de personas en el mundo hoy? ¿O por qué tantas personas, incluyéndose el presidente actual de los Estados Unidos, niegan el cambio climático? Tenemos estas tormentas extremas, las temperaturas que están aumentando, los extremos en temperatura, tenemos un consenso científico, tenemos avisos que se nos está acabando el tiempo, pero según ellos, no existe. Y todo esto me lleva a el tema de hoy, que es mi estudio histórico, transcultural, transgeneracional, estudiando las culturas humanas, volviendo a nuestra prehistoria hasta el presente, además de algunos de los resultados, incluyéndose las categorías sociales nuevas, el nuevo lenguaje, que fue uno de los resultados de este estudio. Quiero y finalizaré con algunas intervenciones que necesitamos para poder suplir estos desafíos o abordar estos desafíos socioeconómicos y ecológicos imprecedentes. Y hay bastante información que les quiero compartir, pero quería comenzar con una primera nota, porque esta investigación y la pasión que tengo para ella provino de mis primeras experiencias de vida. Cuando, por milagro, mis padres y yo pudimos escaparnos de la muerte en Europa nazi, y por otro milagro pudimos ir a Cuba y luego a los Estados Unidos. Y fue allí donde yo aprendí el español también como niña. Y estas experiencias infantiles afectaron mi conciencia. Por una parte, en una edad tan temprana experimenté tres culturas muy diferentes. La cultura europea, que mis padres llevaron con ellos, la cultura caribeña de Cuba y la cultura muy diferente de los Estados Unidos. Y llegué a ser consciente que lo que las personas consideran ser, bueno, así son las cosas, no es lo mismo en cada lugar. Entonces, a muy temprana edad, llegué a ser consciente de la importancia, del impacto enorme, la importancia increíble de la cultura
cultura y cómo afecta lo que las personas creen ser normal, moral e incluso posible. Y también fue las desubicaciones o la deslocalización y traumas de mi infancia, tener que abandonar todo y haber entrado a la pobreza en un lugar desconocido. Eran estos cambios radicales que finalmente llevaron a la pregunta, a la indagatoria que realmente yace bajo toda mi investigación y es una pregunta crítica para nuestro futuro. ¿Qué tipo de cultura apoya nuestra capacidad humana de la conciencia, del cuidado, de la creatividad, que hoy conocemos en neurociencia, son cableados en nuestro cerebro? Porque también tenemos las capacidades para la falta de sensibilidad, para la crueldad, para la destrucción. Y cuando embarqué en esta investigación, se me hizo evidente en las etapas primeras que no podía ni empezar a responder esta pregunta estudiando la sociedad humana usando el lente de nuestras categorías convencionales, culturales, sociales, secular religioso, occidental oriental, norte-sur, derecha-izquierda, etcétera. Porque si usted realmente estudia el mundo que nos rodea, nuestra historia, nuestro presente, las sociedades en cada una de estas categorías han sido represivas y violentas. Pueden ser sociedades occidentales seculares, como Alemania nazi, o por la izquierda puede ser la Unión Soviética de Stalin. Puede ser una sociedad oriental secular como Sukarno en Indonesia o Kim Jong-un ahora en Corea del Norte o Pinochet aquí en Chile. Puede ser sociedades religiosas como ISIS, como el Talibán o como la Alianza Derecha Fundamentalista de los Estados Unidos. Y no fue sencillo abandonar estas maneras convencionales de observar a la sociedad. Y un colega mío llama las armas de distracción masiva, porque fragmenta nuestra conciencia, hacen imposible que podamos ver el sistema social completo. Y solamente fue ahí donde empecé a ver algo que era imposible de ver mirando a través de este lente convencional. Y estos eran patrones, configuraciones que se repetían históricamente y transculturalmente. Yo podía ver y observar que a pesar de todas sus diferencias, todas las sociedades que acabo de mencionar, todas realmente tienen la misma configuración social básica que está debajo de todas ellas. También son autoritarias, pero no solamente en el Estado, sino también en la familia. Y ahora quiero que le prestemos atención a eso, porque esto tiene que ver con la interconexión. Y es hacer visible aspectos de la sociedad y de nuestro mundo que han sido tapados o opacados. Y esto es algo a lo que le prestamos muy poca atención. Es como un tema femenino marginal. Son todos caracterizados por el rango rígido de la mitad masculina por encima de la mitad femenina. Y con esto, la desvaloración de características que son estereotípicamente, porque esto no tiene que ver con cosas inherentes en hombres y en mujeres, que se consideran blandos, femeninos, como el cuidado y no violento, que se consideran ser inapropiados para hombres de verdad. Y tercero, todo esto son temas interactivos que se apoyan mutuamente, son componentes. Y estas sociedades son todas caracterizadas por un alto nivel de abuso y violencia, desde la
el golpeo, el abuso, la violencia contra las mujeres y niños, y violencia intrafamiliar, y llega hasta la guerra también. Y también esto es muy importante para nuestro futuro, para el tipo de modelos mentales de lo que es posible para nosotros como seres humanos. Es que también llegué a ser consciente, o también supe que hay otro tipo de configuración social que tiene los mismos elementos céntricos o nucleares, pero son muy diferentes. Y una vez más, esto lo pueden encontrar en sociedades como Terodai, estudiados por la Universidad de California, antropólogos, Stuart Lego, en sociedades agrarias como Minangkabau de Indonesia, estudiados por la Universidad de Pensilvania, el antropólogo Plevi Sandai. O también los puede encontrar en una sociedad altamente tecnológica. También encontramos este tipo de configuración que aparece de manera mucho más visible en sociedades como las sociedades de Suecia, Finlandia y Noruega. La primera es una sociedad más democrática y egalitaria o equitativa, tanto en la familia o en el Estado y la tribu. Y segundo, hay más equidad de género. Y quiero decir algo aquí. No estamos hablando de dos extremos de una escala social, ¿bien? No estamos hablando de de una sociedad ideal, pero sí se encuentra mucha más equidad de género, y con ello también se encuentra mayor valoración de estas características blandas, no solamente en mujeres, sino también en hombres y también en política social y económica, y volveré a ese punto. Y tercero, hay menos abuso y violencia porque no tiene que ser parte del sistema estructuralmente hablando. No es necesario para poder imponer o mantener este ranking rígido de dominación, ya sea hombre sobre mujer, raza sobre raza, religión sobre otra religión, nación sobre otra nación, etc. Y hay jerarquías en esta configuración, y regresaré a ese punto, pero también son muy diferentes. Pero no había lenguaje, no había ningún lenguaje para poder describir este tipo de sociedad. Entonces decidimos llamar a un tipo el sistema de dominación o de dominio, y el otro el sistema de alianza. Es bastante difícil traducir alianza o asociación al español. En mi libro de La cáliz y la espada, o El cáliz y la hoja, lo tradujeron como modelo solidario, pero no es el modelo solidario, es diferente. Pero bueno, tenemos que crear palabras aquí. La investigación sobre la que nos basamos para poder que identificaba estas dos configuraciones escondidas. ¿Y por qué estaban escondidas? Porque había partes de ellas que simplemente no se consideraban como suficientemente importantes para incluirse en las ciencias sociales, como parte del estudio de la sociedad. Y muchas de las fuentes también eran bastante recientes, y esto es algo interesante. Y es un punto también muy importante que lo sepamos, porque la ciencia está cambiando y debe cambiar. Por ejemplo, estudios hechos por el antropólogo Donald Fry y otros académicos que publicaron hace poco en un libro del Oxford University Press, que han demostrado que este concepto que se nos ha alimentado por los psicólogos evolutivos, y que estamos condenados a la violencia y a la guerra y a la violación debido a nuestra herencia evolutiva por todos los milenios que vivimos como cazadores-recolectores, o como recolectores nada más, pero cuando se reúne, como lo hizo Douglas Fry en este libro de Oxford University Press, si es que reúne muchos de los estudios, incluyendo a los propios
de Dr. Fry demuestra que la evidencia no soporta o no apoya la evidencia en absoluto. Si es que estudia sociedades actuales de recolectores, son mucho más equitativos en cuanto a género, son mucho más pacíficos y no son estas jerarquías rígidas de la dominación o el dominio. Y si volvemos a examinar algunos de la evidencia arqueológica temprana, como lo hice en conjunto con evidencia nueva arqueológica en el Cáliz y la Espada, encontrarán algo muy interesante, porque la historia y cuán importante es el lenguaje en el transmitir historias y relatos. Vivimos según estos relatos, relatos que nos han contado por nuestra prehistoria. Una progresión lineal de la salvajería, la supuesta civilización. Es una historia no lineal y en realidad debemos superar el hecho de que todo es una línea recta, porque no lo es en los sistemas humanos. En realidad tenemos descubrimientos arqueológicos que no solamente para el 99% de nuestra historia, como nuestra especie, hemos sido estas sociedades recolectoras, son asociaciones o alianzas. Están ligados a las primeras sociedades agrarias. Por ejemplo, en Çatalhöyük, en Turquía, que es el sitio o el lugar neolítico más grande descubierto jamás, no hay ninguna indicación de destrucción mediante guerra por 1000 años. Hay entierros y los hogares, no hay ninguna indicación de diferencias enormes en estatus y en riqueza que vemos más adelante y como vemos hoy en día, por supuesto. Y como los arqueólogos que está excavando de Çatalhöyük escribió con asombro en su artículo que no hay señal alguna de inequidad de género, y se sorprendió mucho porque eso es algo tan arraigado en nosotros, y ese tipo de socialización ha perdurado hasta hace 3.000 años en algunos lugares, como la civilización minoa de Creta, minoica de Creta. Es muy avanzada esta civilización, y nos dijeron que tal vez los salvajes vivían en cuevas, era mejor, y en realidad no eran así las cosas, pero la civilización, esa organización más compleja, requiere un sistema de dominación. Ahora, lo que se enseña en nuestras escuelas en general e incluso en nuestras universidades, uno no lo creería. Si uno realmente examina, y esto es fascinante en realidad, si uno ve lo que se enseña como conocimiento importante y verdad importante, hay algo muy fascinante que ocurre. Se puede ver que no se menciona la parte femenina de la humanidad o de los niños tampoco. Así que aquí tenemos esta situación fascinante donde la mayoría de la humanidad, niños y mujeres, no son incluidos en esta narrativa. Y como ustedes ya examinaron, es verdad, ¿cierto?, de las categorías sociales que hemos heredado. Capitalismo, socialismo, religioso, secular, etc. Entonces, esto realmente es sorprendente. Esta omisión de la mayoría de la humanidad es nuestra herencia de un gran cambio cultural que también es evidencia en las excavaciones arqueológicas que ocurrieron en nuestra prehistoria durante una época de gran cambios climáticos. Podemos ver
la destrucción a través de la guerra. Comenzamos a ser testigos a cambios radicales en los temas artísticos, que son muy obvias, obviamente, porque por primera vez comenzamos a ver la idealización de los guerreros. Es sumamente interesante, pero siempre estuvo ahí. Pero la gente iba buscando eso. Y por supuesto también comenzamos a ver la desaparición virtual de muchos contextos femeninos. O sea, somos invisibles, ya que el sistema dominante está impuesto. E incluso hoy, si vemos lo que se enseña en las universidades, que solamente ha comenzado en años recientes, ofrecer estudios femeninos, masculinos, estudios de género, y estudios sobre desarrollo infantil también. No es parte del evento principal, ¿cierto? Pero por lo menos se está comenzando a incorporar en el consciente. Por supuesto, nosotros tenemos que darnos cuenta que no es muy sorprendente, entonces, que ha sido complicado para nosotros ver las interconexiones que existen de cómo una sociedad se estructura o estructura la familia y otras relaciones íntimas, por un lado, y sus instituciones políticas, educacionales, sociales, por el otro lado. Y eso es las categorías nuevas de la dominación y del sistema de asociación hace visible. Y no podíamos ver patrones antes. Reconocimiento de patrones, como han escuchado en otras charlas, es tan vital para nosotros. Y aún así nos enseña, nos imparte esto. No es solo que parte de los datos no está ahí, simplemente no nos enfocamos. Cuando estuve la última vez en Chile, hace 25 años, realicé muchas charlas con mi amigo Humberto Maturana. Se trataba de la interconexión y elementos que se autorrespaldan y soportan. Aún está ahí, pero aún así, si vemos la historia moderna, examinémonos por un momento. Primero se ve aleatorio, totalmente desconectada. Eso sucedió, luego esto sucedió. Pero si lo vemos a través de un lente, de lo que yo denomino la dominación, la escala social de dominación, ahora se ve algo interesante, lo que es que un movimiento social progresivo, una década tras otra, durante los últimos 100 años, han desafiado lo mismo. Una tradición de dominación, de dominio, la iluminación, el derecho del hombre, supuesto hombre, ese movimiento de la humanidad que se considera con el derecho de dominar sus subordinados. Y luego vino el movimiento feminista y dijo, ¿qué pasa con esta tradición de dominio que supuestamente es el derecho divino de los hombres de controlar, ser propios dueños y dominar a las mujeres y niños en el castillo militar de sus hogares? Podemos ver el movimiento de abolición, del anticolonialismo. O sea, hay tantos desafíos a una orden divina y una tradición de dominio, de lo que yo denomino una raza superior para que domine a unos inferiores. Entonces, se puede continuar y continuar esta línea. Y si vemos, por ejemplo, el siglo XIX, XX, XXI, los movimientos pacifistas y luego el movimiento más reciente, de hecho es un movimiento muy importante, desafiando la violencia intrafamiliar o de niños y mujeres. Es un desafío del uso de fuerza, imponer estos rankings rígidos de dominio. Y el movimiento ambiental desafía la idea idealizada de la conquista sobre la naturaleza, idealizada que quizás vaya desapareciendo con el desarrollo tecnológico. Entonces, cada uno de estos desafíos en la tradición del dominio ha sido
existido, obviamente, y sí, ha habido regresiones periódicas. Yo nací en una, en la sociedad nazi. Hemos visto la regresión al dominio hoy en muchas regiones del mundo también. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que sí ha habido un movimiento hacia la asociación, y no hablaría sobre la Edad Media Europea. A mí me han quemado la hoguera por haber dicho esto, y ustedes también por estar aquí presentes y escucharme. Así que sí, la Inquisición, las cruzadas, la casa de brujas, era como los talibanes. E incluso San Agustín también resumió todo esto en términos de estas jerarquías rígidas. Él dijo que para todos, e incluso cuestionar el estado de la vida, donde estamos en la vida, sería como un dedo tratando de ser un ojo. Imposible. Así que la buena noticia, por supuesto, es que sí tenemos o hemos avanzado un poco. Pero quiero que ustedes consideren este movimiento hacia la asociación como no algo lineal, sino que un movimiento espiral, pero con ciertos bajones. Pero si examinamos estos movimientos, esto es algo que quisiera que ustedes consideraran, porque será muy sorprendente, o les sorprenderá a algunos. Si consideramos esto, en su mayoría han tratado de desmantelar la parte superior de la pirámide de dominio. Obviamente que los niños y mujeres no eran parte, pero no han prestado mucha atención en las relaciones humanas primarias del dominio, dentro de una relación primariamente humana entre la mitad humana del hombre y la mujer, entre ellos y sus hijos e hijas. Incluso si sabemos que hoy, desde el ámbito de la neurociencia, lo que experimentan y observan los niños en sus edades tempranas afecta profundamente cómo se desarrollan nuestros cerebros. Y junto con ello, cómo pensamos, sentimos, actuamos. Y sí, lo que pensamos es posible, lo que creemos es moral, ético, normal. Por lo tanto, tenemos que tener este modelo interactivo. Y lo que es muy irónico es que si lo vemos desde esta perspectiva, si ven algo nuevamente muy obvio, muy chocante, que es que aquellos que siempre nos tiran hacia abajo, ellos en su interior comprenden esta interconexión. Porque ya sea para Khomeini en Irán y Hitler en Alemania nazi, Stalin en la Unión Soviética, o ya sea Pinochet aquí, o la alianza fundamentalista, ni siquiera hablar de ISIS ni los talibanes, que volvemos a su lugar tradicional, ¿cierto? Bueno, es una citación simplemente. Para nosotros es absurda porque dentro de una familia autoritaria, altamente punitiva, donde los niños aprendieron que es muy doloroso cuestionar la autoridad, no importa cuán brutal, cuán absurda sea. Por lo tanto, en el estudio de esta dinámica psicosocial, entendí que las personas que nos han dominado en Estados Unidos, por ejemplo, los fundamentalistas extremistas de derecha, si los consideramos, ellos han prestado mucha atención a esto, enorme cantidad de recursos, energía, y ellos han prestado atención a 4 hitos que nosotros también tenemos que prestar atención si queremos progresar y avanzar y no tener una otra regresión que podría llevarnos a un punto muerto. Primero que todo, el primer hito es la relación entre familia y los niños. Ellos lo distorsionaron, ¿cierto? La familia, los valores, la moralidad, la ética. El segundo hito es el género. Ellos demonizaron la asociación de género. El tercer hito, la economía. Todo este efecto de arriba hacia abajo, este efecto cascada. Bueno, así es la cosa. Uno tiene que conformarse con los restos que vienen de las bases de la elite.
Y cuarto, la narrativa. Por ejemplo, una de sus narrativas favoritas es que solamente las buenas familias son las cuales el padre es el maestro de la casa, el dueño de casa. Entonces, cuando se ve esto, hay una razón por esto también. Debido a que hay una correlación directa entre esas experiencias tempranas y percepciones durante la infancia, lo que es ético y normal, entre una familia autoritaria y esta regla masculina, el dominio en el Estado o en las tribus. Estos son patrones, conexiones. Y quisiera terminar mi charla ahora examinando estos 4 hitos en términos de qué podemos hacer para detener estas regresiones. Porque si no nos enfocamos en estos 4 hitos, no vamos a tener los cimientos para realmente tener el mundo que queremos. Primer hito, como dije, la familia y la relación entre familia y niños y de infancia. Y bueno, los pasajes neuronales de nuestros cerebros se forman en interacción con experiencias tempranas de los niños y las observaciones. No nacemos con eso, cómo cambiamos dentro de nuestra vida, y las experiencias y relaciones tempranas son fundamentales. Así que tenemos los recursos aquí de realmente progresar hacia el lado de asociación aquí a gran escala. Tenemos materiales sobre los padres que también tienen autoridad en vez de ser autoritarios. Pero no se trata de que si uno, por ejemplo, vea las violaciones de los derechos humanos, esto en el mundo, en contra de los niños y mujeres, es terrífico, es horrible, y mucho ocurre dentro de las familias. Así que solo necesitamos mejores leyes y derechos, pero también necesitamos otra cosa. Necesitamos líderes espirituales, y de eso depende de ustedes si sucede o no, de realmente tomar una posición fuerte en contra de esta violencia íntima, no solo para todos los millones de personas cuyas vidas son totalmente eliminadas, sino que para todos nosotros, porque siempre y cuando esta violencia continúa, los niños aprenden que está bien entonces utilizar la violencia para imponer su voluntad sobre otros. Y la violencia, por supuesto, en contra de la mujer, que me lleva al segundo hito, que es relaciones de género. Y como podemos ver, cómo una sociedad construye estas relaciones, no solo es un tema de nuestras opciones de vida como hombres y mujeres, sino que profundamente afecta y se interconecta con el sistema social. Una razón es que si los niños aprenden la diferencia, especialmente compensando con esa diferencia entre la forma de hombre y mujer, tienen una planilla, se va superior o inferior. Ser dominante o el que está dominado, servir o ser servido, no es un modelo de equidad, ¿cierto? Pero tienen una planilla, una hoja de ruta para diferentes cosas, religiosa, racial, ética, orientación sexual. Pero aún hay más, porque como han podido experimentar, hemos heredado un sistema de valores, pero de género. Y no solo hombres y mujeres, las niñas aún se les enseña cualquier tipo, nada heredado de hombres y mujeres. Todo lo que se considera como femenino o asociado con mujeres se le da menos importancia y menos valor. El cuidado, dar cuidado, prestar cuidado, y no a la violencia. Bueno, lo interesante es qué locura, ¿no? Porque, por cierto, hay evidencia empírica en la actualidad. Aún nunca lo sabrán, obviamente, viendo sus estudios económicos que se les enseña en las universidades aún, que demuestra que el estado de la mujer es un predictor muy especial de la calidad general de la vida. Hicimos un estudio que se llama Hombres, Mujeres y la calidad global de la vida, con estadísticas de 89 naciones, pero desde entonces
en foros internacionales, económicos, se puede ver como naciones como Suecia, Finlandia y Noruega, que tienen una brecha muy baja de género, siempre son altos en la competitividad global. Por lo tanto, realmente es una correlación interesante en términos de no solamente la calidad de vida, pero también éxito económico. Así que necesitamos una nueva manera de cómo considerar la economía, que me lleva al tercer hito. Y, por supuesto, esto es la economía. Obviamente, a la luz de lo que vemos alrededor, necesitamos un nuevo paradigma económico. Un nuevo paradigma. Porque, por cierto, este argumento entre el capitalismo y el socialismo, nuevamente es una distracción. Porque consideremos que tanto la teoría capitalista y socialista provino de tiempos industriales, 1700, 1800, y ahora estamos llegando a la era postindustrial del siglo XXI, entonces un poco anticuado, pero el problema es profundo porque provino de los tiempos que orientaba más hacia el lado del dominio, y ambos son economías de efecto cascada, de arriba hacia abajo. Imagínense, ese tipo de economía es como en tiempos feudales, supuestamente uno está bien, simplemente uno obtiene todos los desechos de la élite, de las autoridades, de los superiores. Así que con lo que estamos lidiando aquí no solamente es el capitalismo, sino que es una versión del dominio económico, ya sea feudal, tribal, ya sea occidental, oriental, anciano, moderno, antiguo o moderno. Pero quiero que usted considere esto, porque es posible ver que de un sistema de dominio va a haber economía de dominio también. Así funciona. Y lo que es fascinante es que no fue solamente el capitalismo, las dos aplicaciones a gran escala de socialismo o la Unión Soviética, ex Unión Soviética y China, nuevamente grandes disparidades. Yo vi, por ejemplo, fui testigo cuando estuve en Rusia, la élite comía caviar y el pueblo tenía que esperar en filas durante horas y horas para las necesidades más básicas. En cuanto al cuidado de la naturaleza, no existía. Sus registros ambientales son terribles. Hay una razón entonces. Tenemos que prestar atención porque es muy interesante. Ni el capitalismo ni el socialismo, en toda su estructura o marco teórico, no tienen nada que decir por el cuidado por las personas, comenzando en la infancia, o el cuidado de la naturaleza. Para Marx y para los otros es trabajo, para Smith es trabajo de mujeres, es reproductivo, no productivo, ¿no? Entonces hay como nuevamente un ranking. Y en cuanto al cuidado de la naturaleza está ahí para ser explotado o explotada. Esto es muy negativo porque tener una conciencia tan contrastada o compactada ha creado tanto sufrimiento y destrucción. Es una devaluación del cuidado de las personas, comenzando en la infancia temprana, y el cuidado de nuestro medio ambiente no está mal adaptado, totalmente diferente de donde queremos ir hoy. No solamente debido a la crisis ambiental, pero consideremos que vivimos en la era postindustrial, donde la automatización, la robótica, la inteligencia artificial ya está reemplazando a millones y millones de puestos de trabajo. Esta es una crisis, pero lo interesante es que también es una oportunidad. Y aquí es donde entran ustedes. Redefinir realmente qué es y qué no es trabajo productivo. Y desafortunadamente, tenemos una situación donde nada de esto se ha impartido en escuelas de economía. Quizás un poquito aquí, lo están un poco acá y allá, pero aún así está el currículo capitalista y socialista. E incluso en nuestras métricas económicas, Producto Interno Bruto, esta devaluación de este trabajo esencial. Consideren aquí, el Producto Interno Bruto sería divertido si no fuera tan terrible, pero incluye
incluye la productividad, actividades que, por cierto, dañan y quitan vidas. Cigarrillos, fabricación de cigarrillos y después los costos médicos, de funerales, esos son fantásticos, excelentes para el Producto Interno Bruto. Los derrames petróleo, perfecto también para el PIB. Los costos de limpieza, las querellas, las demandas legales, pero también incluye como negativos, como positivos, pero no incluyen como productivo el arduo trabajo de mujeres y cada vez más hombres, menos mal, cuidando por los niños, de los ancianos, prestando cuidado de los enfermos en sus hogares. E incluso tenemos los datos, de hecho, tenemos datos empíricos duras, pero depende de nosotros para que sea visible. Los estudios demuestran que si este trabajo, en el hogar, si realmente se representara en el Producto Interno Bruto, sería el 30-50% del Producto Interno Bruto informado. Así que sí, necesitamos nuevas métricas. Hicimos un desarrollo en el Centro de Estudios de Asociación, espero que lo vean, se llaman riqueza social, indicadores, y no voy a entrar en detalles, lo pueden encontrar en caringeconomy.org. Pero necesitamos un nuevo paradigma, una nueva paradigma social. Y eso me lleva al cuarto hito, que es el lenguaje y la narrativa. Necesitamos un nuevo idioma, una nueva lengua, nuevos términos como asociación, como economía de cuidado, que realmente reconoce no solo el enorme valor social e ambiental, pero también el valor económico, meramente económico del cuidado por las personas que comienza en la temprana infancia y el cuidado hacia la naturaleza. Y mi libro, La verdadera riqueza de aquel libro que ha sido traducido al español, que demuestra estos bloques de comienzo para crear esta nueva paradigma y el idioma, pero también necesitamos una nueva narrativa para expandir nuestra conciencia. La narrativa que demuestra, y son tan diferentes de lo que estamos acostumbrados y que se nos enseña, es que sí podemos progresar hacia una sociedad donde nuestra enorme capacidad humana de la sensibilidad, del cuidado, de la creatividad son respaldadas, pero también solamente podemos crear este tipo de sociedad con una nueva conciencia expandida. Es un proceso interactivo. Así que este es mi desafío para ustedes. Consideremos de verdad, de manera diferente, que nos sentamos diferente, expandamos nuestra conciencia para ya no ignorar la mayoría de la humanidad, ya no más de valorizar cualquier cosa que se considera como blando, suave, delicado, femenino, en hombres y mujeres y en políticas socioeconómicas. Recordemos lo que dijo Einstein: no podemos resolver problemas con la misma conciencia que los creó. Y quisiera proponerles también que sí, el idioma y la narrativa del lenguaje son fundamentales para esto. Y con la asociación y el lenguaje vamos hacia el camino correcto. Porque al expandir nuestra conciencia y luego aplicarlo en este proceso interactivo, solo ahí podremos crear cimientos para una sociedad más sustentable que queremos, que necesitamos, creo yo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Ryan Eisler y a todos ustedes por haber sido parte de este Congreso Futuro 2018.